Bueno, empezamos entonces el día de hoy con nuestro entrevistado, con el señor Matías Ríos. Gracias, Matías, por cambiar la plataforma y ajustarte con esta nueva plataforma con nosotros. Bienvenido a Emprendiendo con Pasión. Y hemos estado hablando hace un momento acerca de la importancia que tiene un plan de negocios para poder obtener una visa. Y ese fue precisamente tu caso. Cuéntanos, Matías, cómo lograste pasar de venir a los Estados Unidos y contemplar una posibilidad de quedarte a que efectivamente el sueño se hiciera realidad y eventualmente obtener una residencia permanente en los Estados Unidos a través de una visa de inversión. Muchas gracias, Lisette, por la oportunidad para compartir esta experiencia. Fue muy, muy interesante. Pues yo estaba en Cali, era profesor de 2 universidades allá, en la Javeriana, en la ICESI, en Cali. Tenía una compañía de acabados de construcción con mis hermanos, en la que ya llevábamos muchos años trabajando. Y a la vez tenía una empresa de consultoría allí para Colombia en la que ofrecíamos planes de negocios y asesorías por 15 años. Y salió la oportunidad, yo empecé a viajar a Estados Unidos y empecé a conocer personas acá en Houston. Empecé a conocer personas, empecé a venir con mucha frecuencia cada año, empezaron a salir algunos clientes y entonces como que se dio la oportunidad. Entonces empezamos a averiguar con abogados de inmigración, con gente que conocía del tema sobre cómo hacer un proceso migratorio con mi familia. Y dentro de las diferentes ideas que se analizaron, la que fue más apropiada para nosotros fue la que se llama la visa L1A, en la que se transfiere un ejecutivo de su país de origen hacia los Estados Unidos. Incluso esa es una aplicación que está disponible para todas las personas de cualquier nacionalidad. Y abrimos una sede, creamos una empresa en el estado de Texas para dedicarnos a acabados de construcción en ese momento. Y me autotransferí como ejecutivo en transferencia y le di cobertura con esa aplicación a mi esposa y a mis hijos. Creamos una empresa en Estados Unidos que se iba a dedicar a acabados de construcción, a hacer algo de remodelaciones para hoteles pequeños, de estos hoteles que manejan los hindúes, que son hoteles pequeños, de esos de 5 pisos, 4 pisos. Y fue un camino pues muy interesante. Fueron mis primeras aproximaciones al mercado americano, a ofrecer un servicio en el que se vinculó mi esposa como arquitecta a ayudar con procesos de construcción. Nos pedía nuestro plan de negocios que teníamos que crear mínimo 6 empleos directos y los creamos. Creamos 6 empleos entre los que manejaban pintura, los que manejaban todo este tipo de acabados. Fue un camino fluido, sí, Lisette, fue un camino fluido. No fue un camino fácil, por supuesto. Yo siempre digo que lo fácil es no hacer nada. El camino fue complejo y fue todo un reto en términos de entender esta cultura de negocios americana que es tan diferente a la de nuestros países. Generar empleo, no poquito, 6 empleos en un primer año es todo un reto para una empresa que apenas está arrancando desde su cliente número 1. Pero con la asesoría correcta, con el acompañamiento, con los consejos de nuestro contador en ese momento, con haciendo mucho networking, yendo a conocer personas, la verdad dice que fue un camino muy interesante que incluso luego nos permitió tener la residencia permanente para mi esposa, para mis hijos y para mí en un tiempo Matías, récord. en este proceso me imagino que hubo muchos aciertos, que hubo muchos errores, porque como todo proceso tiene todas estas cosas positivas y también negativas. Digamos, si tuvieras que repetir este proceso, ¿qué no harías? Wow, yo creo que lo que haría sería buscar trabajar solo con expertos. Me rodearía de expertos. Uno llega de nuestros países con unos dólares muy escasos y lo último que quiere escuchar es que le toca pagarle a un experto para que se siente a hablar con uno. Y porque no hay el presupuesto. Y entonces eso hace que uno se ponga a aprender un poco de cosas uno mismo, navegando en internet y pretendiendo hacer las cosas uno mismo todo lo que se pueda. Yo creo que uno de los aprendizajes grandes es, hay que rodearse de expertos, Lisset. Trabajar con expertos permite resolver las cosas en minutos, tener el mejor servicio en el tiempo más corto, tener la mejor asesoría. Yo creo que una de las cosas sería esa, llegar teniendo claro
que debo rodearme de expertos para que el proceso sea exitoso y sea más fluido. Creo que si yo hubiera logrado rodearme de expertos, hubiera tenido esa claridad desde el principio, le había ahorrado por lo menos unos 2 años de camino a la compañía para darse a conocer más rápidamente. Ok, Matías, en este punto, digamos, te hacemos caso, nos rodeamos de expertos. ¿Qué tan importante en este proceso? Tú has sido experto toda la vida en elaboración de planes de negocios. ¿Qué tan importante fue tener un plan de negocios contundente para que eventualmente esa visa pudiera ser una realidad? Mira, fundamental, porque uno está aplicando una visa de inversión y el corazón de esa aplicación es un buen plan de negocios. Entonces hay un error que uno comete y es que a uno el abogado a veces le dice, haga un plan de negocios y tráigalo, pero uno no sabe cuáles son los parámetros que va a poner en ese plan de negocios y uno no es consciente, uno cree que presenta el plan de negocios para que le aprueben la visa, hey, manda eso ahí como un requisito, es un error gravísimo, porque realmente ese plan debe ser algo funcional, lograble y que cumpla ciertos parámetros. Uno no puede, tiene este problema de que si uno promete demasiado, se está comprometiendo y lo van a medir con eso en futuros procesos de renovación. Entonces, tengo el problema de que no puedo prometer demasiado ni en términos de ventas, ni utilidad, ni de generación de empleo. Pero por otro lado, tengo el problema de que si mi plan de negocios es demasiado conservador y no entrego la propuesta de generar empleo y contribuir a la economía de una manera sustancial, entonces no es suficiente para que me lo aprueben. Yo uso mucho esa frase de que el plan de negocios debe ser ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Debe tener unos parámetros en un punto ideal que satisfaga la visa, pero que no se convierta en un tema que no voy a poder llevar a cabo. Entonces, es un error, Lizeth, hacer un plan de negocios que porque el gobierno me lo está exigiendo. Eso es un error grandísimo. Uno debe hacer ese plan porque es el plan para uno. Es el plan para uno llevar a cabo ese negocio y que sea realizable. Pero ni puedo pecar por mostrar muy poco, ni puedo pecar por ser demasiado agresivo y volverme irreal en el lograr eso. Y en mi caso, en esa visa L1, me la aprobaban a un año. Así funcionan las L1, te la aprueban a un año. Y tú sabes que aquí un año se va volando. Y a ese año, al terminar ese año, tú tienes que irle a contar al gobierno, esto es lo que logré. Y con base en la mezcla de entre lo que lograste y lo que habías planeado, es que ellos evalúan si te lo renuevan o no te lo renuevan. Entonces, imagínate el compromiso tan grande que tiene La ese plan de presión. negocios. Es una presión grandísima, por supuesto. Ok, Matías, cuando nosotros estamos hablando de una visa de inversión, que me imagino existen muchas o diferentes tipos de visas de inversión, cada una tiene un diferente plan de negocios en este caso, o es un plan de negocios generalizado que aplica para cualquier tipo de estas visas. Muy buena tu pregunta, porque mira, no son generalizados. Al final cualquiera entra a Internet y encuentra lo que es un índice de un plan de negocios. Eso es una metodología internacionalmente aceptada. Eso existe, es conocido. Pero la verdad es que los parámetros con los que se haga el plan de negocios es la verdadera clave del proceso. Si yo prometo demasiado es malo, si prometo muy poco es malo. Cualquiera de los dos lados puede jugar en contra mía en un momento específico. Así que la clave de ese plan de negocios es los parámetros con los que se ha fundamentado. No es lo mismo un plan de negocios para aplicar a una L1 que para una E2. No es lo mismo una E1 que una EB5. Cambian totalmente las expectativas, cambian las variables de empleo, cambian temas inherentes a si yo tengo que mostrar importaciones o exportaciones, cambia en si yo tengo que ilustrar y agregar un capítulo en el que muestre cómo es la estructura de la compañía casa matriz en el país de origen. Entonces, hay unos temas muy, muy importantes de gran impacto en el proceso de aprobación que cambian totalmente entre un tipo de caso y otro, Lizeth. Ok, estamos hablando de que en tu caso, ¿tú mismo hiciste tu plan de negocios o este tipo de, digamos, estos dos errores, o mejor dicho, estos 2 años que pudieron ser menos, se debió precisamente a que en esos momentos faltó algún tipo de esta información relacionado con temas migratorios? ¿O cómo puedes decirnos ese proceso, cómo fue, Matías? Mira, yo mismo hice mi plan de negocios porque traía la experiencia de haberlo hecho, pero sinceramente hoy, después de entender esto en detalle,
si yo hubiera sabido a lo que me estaba comprometiendo, yo no habría hecho mi plan de negocios en ese momento. Yo lo habría contratado con alguien que supiera de planes de negocios para visas, porque un plan de negocios pensado como que el mejor momento, el mejor escenario, posiblemente no es la mejor estrategia para presentar una visa de inversión. Yo lo hice con unos parámetros muy diferentes, con todo el desconocimiento de causa en ese momento. ¿Fue aprobada la visa? Sí, pero las expectativas pudieron haber jugado muy en contra del negocio en sí. Digamos que el costo fue muy alto. El costo fue muy alto, sí, se crearon unas expectativas que fueron altas y suplirlas fue todo un reto, porque es que, Lizeth, cuando ya pasa el mundo jurídico, cuando ya te aprobaron tu cosa, ya tú te vas a trabajar tu negocio todos los días y Claro. resulta que ahora tengo que trabajar ese negocio y desarrollarlo en función de aquello a lo que me comprometí. Y hay cosas en las que ellos van a ceder, que dije que iba a vender panes y terminé vendiendo también agujas. Eso lo van a entender. Que yo dije que iba a vender 1.000.000 y resulta que vendí 700, lo van a entender. Pero lo que no van a entender es que me comprometí a crear una estructura de empleo, me comprometí a que ese negocio iba a ser financieramente viable, a que iba a generar unas utilidades, a que yo iba a pagar unos impuestos. Son variables muy estructurales que no van a comprender que uno no las logró llevar a cabo. Y luego pueden decir, no, sabe que usted con su negocio no fue capaz, usted se comprometió a esto, para este plan, y usted no cumplió en estas variables. Sinceramente, usted no es capaz, usted no, ¿para qué le renuevo esto? Y de alguna manera, Matías, antes de seguir con Jan, que también lo tenemos aquí en Emprendiendo con Pasión el día de hoy como invitado, de alguna manera, Matías, esto fue lo que realmente te hizo decir, bueno, mira, este negocio yo sé que lo tenía en Colombia, remodelaciones y todo eso, pero mi pasión es esto. Y con base en esa experiencia, digamos que fue lo que realmente dio origen a lo que hoy en día, 10 años después, es VixPlan. Sí, claro, mira, después de haber hecho consultoría de negocios, planes de negocios y haber enseñado planes de negocios como materia en diversas universidades, pues yo tenía mucha experiencia en el tema y llegar acá y ver el reto por el que uno pasa como empresario, aún sabiendo y dominando la materia. Imagínate el que no sabe y el que no entiende los parámetros. Pues la verdad yo dije, traer la firma de consultoría de Colombia acá es totalmente viable. Suplir esta necesidad tan grande en otros empresarios es algo que está allí. Me nace del alma, me apasiona hacer esto, hay la experiencia y fuera de eso, haber pasado por ese proceso de visa L1, haberlo obtenido la aprobación, luego haber logrado la renovación de la L1, luego haber aplicado a residencia y haber obtenido la aprobación de la residencia, pues fue un camino que casi que es como hacer un máster en ese tipo de cosas, haber vuelto a reformular el plan de negocios, haber reinventado la compañía dentro de Estados Unidos y redireccionado todo su portafolio. Eso fue un máster, era hacer un máster en tu propio pellejo para poder ir luego a compartirle a la gente, mira, ten cuidado acá, ten cuidado allá, estos parámetros deben ser así, así se logró con base en la experiencia, Lisette. Y definitivamente eso es lo que ofrece VixPlan y de verdad que es una compañía a la que yo quiero mucho y a la que le tengo mucho que agradecer porque en todo este proceso de crecimiento y de establecimiento de VixPlan, pues hemos sido testigos aquí en Penta Communications. Matías fue nuestro asesor por mucho tiempo, también invitado de Pedro todo el tiempo a su programa de radio para hablar de planes de negocios. Y lo que he aprendido con Matías y de verdad de ver tanta gente haciendo este tipo de planes de negocios y tratando de obtener una residencia en los Estados Unidos por esta vía, es que cuando no te rodeas de expertos, cuando haces cosas generalizadas, cuando le sigues la cuerda al primo, al vecino, al compadre o al cuñado, el riesgo de perder es mucho más grande que el riesgo de invertir sabiamente. Y yo creo que eso es lo que hace VixPlan aquí, ayudarte a tomar las mejores decisiones y a plasmar en ese plan de negocios una realidad que pueda ser alcanzable y escalable. Así lo entiendo yo, Matías. Totalmente de acuerdo, sí, es hacer una planeación realista y funcional, no incurrir en el error de ver eso como un documentito más allí y nunca en el error de hacer el plan de negocios para que le aprueben la visa nada más. Eso es un error gigantesco, Lisette. Uno está haciendo un plan del que depende
la vida financiera de la familia en Estados Unidos, la salud financiera de la familia en Estados Unidos. La mejor manera de ponerle un seguro a la inversión es hacer un plan de negocios a conciencia, que sea realista, que sea funcional, bien acompañado, que uno se sienta cómodo de que lo va a poder ejecutar en los siguientes 5 años y que uno vibra y está apasionado por esa idea, ese producto o servicio. Es un error meterse en negocios que porque el compadre le fue muy bien, que porque alguien me dijo que eso era muy rentable. No, uno debe meterse en negocios que uno de verdad ame, Lisette. Y definitivamente ese va a ser nuestro próximo tema, Matías. ¿Cómo escoger el negocio ideal para mí? Y a mí me encanta esa conferencia que tú tienes, que hablas muchísimo acerca de eso, de cuáles son ese tipo de aspectos que hay que tener en cuenta si usted nos está viendo desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú, desde Panamá, desde México, desde donde sea, y ha tenido el gusanillo de cómo invertir en los Estados Unidos o qué tipo de negocios establecer en los Estados Unidos para obtener eventualmente una residencia permanente en este país. Matías Ríos nos va a ayudar en eso en agosto, porque ese va a ser el tema que vamos a compartir con él. Matías, gracias por habernos acompañado esta mañana en Emprendiendo con Pasión, por ser parte de esta gran familia de Emprendiendo con Pasión y por este testimonio tan increíble de tu propio proceso hasta llegar a tener una residencia en los Estados Unidos a través de una visa, que muchas veces la gente piensa, eso es pura paja. Pues no es paja. Aquí tenemos el testimonio de Matías. Gracias, Matías. Yo soy testigo de que, y viví el tema de que el sueño americano sí existe, Lisette.